Pues ahí tienen, no había mucha novedad desde luego en el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo de este curso político. Yo no sé si Toni Aira se habrá inspirado y puede resumírnoslo en una peli. Toni, ¿te atreves? A ver, sí, siempre que lo pides yo, al momento me viene a la cabeza una película, Desafío Total, ¿te acuerdas de Schwarzenegger? Sí. Desafío Total. Yo creo que hasta... Con su moción de censura, defendida por el diputado Ábalos, prometiendo ejemplaridad. Pues bien, ese ejemplar respaldar al fiscal general bajo fianza y sentado en el banquillo del Tribunal Supremo. Ese ejemplar haber autorizado a su número 2 en el gobierno a tener una reunión en el aeropuerto de Madrid con la vicepresidenta del petróleo venezolano para hablar de negocios. Ese ejemplar que la esposa del señor Ábalos le informase de los desmanes y usted le volviese a incluir en las listas. Ese ejemplar haber convertido la Moncloa en un centro de negocios con la mujer del presidente plurimputada y declarando hoy de nuevo en un juzgado por un presunto quinto delito, en este caso malversación. Señor Sánchez, si algún presidente se encontrase en alguno de estos supuestos, ¿usted le pediría la dimisión? Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijóo, yo sé por dónde quiere usted ir, sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. No nos va a provocar. Y voy a responder a su pregunta. Efectivamente, estamos haciendo lo que exigíamos. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio. Exigimos un gobierno comprometido con las causas sociales y, por ejemplo, esta semana que estamos empezando el curso educativo, 2.500 millones de euros para la igualdad de oportunidades en becas a nuestros jóvenes. Exigimos un gobierno comprometido, por ejemplo, con el europeísmo, con las causas del derecho internacional humanitario, y este gobierno está en el lado correcto de la historia, condenando el genocidio en Gaza. Señoría, exigimos y, por supuesto, hacemos lo que exigíamos entonces. Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo. Curso nuevo, costumbres viejas. Sin contestar a ninguna de las preguntas que le he hecho, usted, señor presidente, está en todas las causas de dimisión que le acabo de referir. Para repartir carnets de moralidad, renueve primero el suyo. Usted está en un gobierno que funciona, 22 ministerios, Hacienda sin presupuestos, vivienda sin casas, interior sin solución para los ocupas, transportes sin trenes serios en nuestro país, sanidad sin planificación sanitaria, exteriores sin aliados decentes. Podría seguir uno y uno, pero no tengo tiempo. Mire, empieza este curso exactamente igual que lo terminó. Se escondió la maleta pensando que todos estos problemas de corrupción iba a taparse. La corrupción no se ha ido porque usted está aquí. Sigue también sin tener un gobierno que funcione, sin una mayoría parlamentaria y sin presupuestos. Se fue de vacaciones con una sonora derrota parlamentaria y es probable que hoy tenga más. Pero ¿sabe una cosa? Usted ya no tiene en la cabeza los españoles. Usted ya solo tiene miedo. Solo le mueve el miedo. El miedo a los jueces por lo que saben. El miedo a los medios por lo que publiquen, el miedo a los socios que le dejen caer, el miedo a la gente que hable en las urnas, quizás también el miedo a que alguna vez usted mismo... Señor Feijóo, señor Teniente. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Tienen que aplaudirle para levantarle el ánimo, señoría. Mire,
no sé muy bien. O sea, un país que crece o que representa el 40% del crecimiento de la zona euro y que tiene 22 millones de personas ocupadas por primera vez en la historia, yo creo que es un país que funciona, señoría. Y efectivamente en 10 días las cartas boca arriba. ¿Qué ha hecho usted durante estos 10 días? En primer lugar, un plantón institucional a jueces, fiscales y al jefe del Estado, utilizando una conversación privada y falsa con el jefe del Estado para intentar excusar lo inexcusable. En segundo lugar, con todos los incendios que ha sufrido el país durante este verano, el Gobierno ha pedido un pacto de Estado frente a la emergencia climática. ¿Y usted qué ha hecho, señor Feijóo? ¿Cuál es la posición de la oposición frente a la emergencia climática? ¿La posición del señor Mañueco? ¿La posición del señor Rueda? ¿Cuál es su posición, señoría? Se desconoce. Se desconoce. Y en tercer lugar, señoría, el insulto. El insulto. Mimetizarse con la ultraderecha en su estrategia de bulos, desinformación e insultos y confrontación. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno, señoría? El Gobierno ha propuesto una quita de la deuda para aliviar la carga financiera de las comunidades autónomas. El Gobierno, señoría, ha traído a estas Cortes Generales un debate necesario, que está en la calle, que es la reducción de la jornada laboral, y ustedes van a prohibir ese debate en este Parlamento. Y finalmente, señoría, el Gobierno ha situado a España en el lado correcto de la historia. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio. Pues ahí tienen, no había mucha novedad desde luego en el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo de este curso político. Yo no sé si Toni Aira se habrá inspirado y puede resumírnoslo en una peli. Toni, ¿te atreves? A ver, sí, siempre que lo pides yo, al momento me viene a la cabeza una película, Desafío Total, ¿te acuerdas de Schwarzenegger? Sí. Desafío Total. Yo creo que hasta metafóricamente Feijóo cuando se mira en el espejo y su estilo de oposición ve ahí a Schwarzenegger, porque al final es lo que está buscando una parte de la base del PP, veremos si luego del electorado del PP también. Veíamos estos días algunas encuestas que apuntan a un posible incluso sorpaso de Vox respecto al PP, porque en esta línea que está manteniendo el PP puede ser muy dura, puede ser muy contundente, desafío total, es decir, oposición total, pero siempre habrá alguien que le va a ganar, que es Vox en este estilo, ¿no? Pero ha dicho una frase Feijóo que para mí es muy reveladora, es esta de la corrupción no se ha ido porque usted sigue ahí, que nos revela esta idea, esta enmienda a la totalidad. Usted sacó al PP por la corrupción, ese es su pecado original, y no vamos a parar hasta que hagamos una equiparación entre corrupción también y usted. Sí, vamos a ver, ha sido una sesión dura, pero ha sido menos agria de lo que yo esperaba, ¿eh? Yo esperaba más acritud y un tono más personal por parte de los dos. O sea que es evidente que Feijóo le saca los temas más duros y más complejos, que son todos los temas de corrupción o presunta corrupción y revelación de secretos que en distintos niveles afectan al presidente del gobierno. Es obvio que se tiene que sacar eso, y el presidente se defiende con gestión, con temas sociales y sobre todo con un tema que yo creo que es verdad que él lidera bien y que en eso sí que ha conectado y conecta con el sentir de la calle, que es el de Gaza, que yo creo que efectivamente es uno de esos temas importantes. O sea, que empezamos el curso como lo terminamos. Yo me ha sorprendido que ha sido un poquito menos agrio, insisto, y un poquito menos personal que en otras ocasiones, lo cual me agrada. Pero sí, la dureza es evidente y efectivamente decía Toni, y yo estoy muy de acuerdo. La frase clave es esa de que la corrupción no se ha ido porque usted no se ha ido, ¿no? Es un poco hacerle a Sánchez el culpable de todo. Anticipa un curso complicado en el que hoy mismo vamos a tener una primera visión de lo difícil que va a ser sacar adelante leyes con la imposibilidad de sacar adelante algo que yo estoy de acuerdo con ello y que creo que es muy beneficioso socialmente, que es la reducción de la jornada. Están los compañeros en el Congreso, bueno, atentos hasta de lo que no se oye en los micrófonos. Y nos indica que cuando a Feijóo no se le ha oído, porque ya ha agotado su tiempo, ha dicho: lo que va a suceder es que usted mismo va a acabar en un juzgado, Aida. Wow. En referencia al presidente del gobierno. Mira, Javier, la moderación que observabas, remotosamente no hemos oído lo que más chicha nos iba a dar para esta tertulia. A mí la verdad que es que me parece el día de la marmota. Y yo os reconozco, perdonadme la expresión, que a mí el Partido Popular me aburre. Creo que basarlo, es decir, si todos los días te ponen lentejas de comer, llega un punto en el que ya no puedes más comer lentejas. Pues esto es igual, es que el PP da la sensación de que la única estrategia que va a poner encima de la mesa, y en este caso encima del atril o encima del escaño, es
criticar al gobierno una y otra vez por los casos de corrupción. Ojo, creo que la oposición tiene que hacer eso, pero no solo. O sea, yo echo de menos que marque posición en alguno de los temas clave que están ahora mismo marcando la actualidad. No solo a nivel internacional, porque evidentemente yo estoy de acuerdo con Javier en que Sánchez aquí sabe que está fuerte, que es un tío que se mueve muy bien a nivel internacional, que es una figura, digamos, que ahora mismo en Europa está marcando un poco la punta de lanza con el tema de la Franja de Gaza y de Israel, pero no solo en eso. Por ejemplo, el tema del pacto climático. Hemos visto este verano una gestión de los incendios, voy a decir, muy deficiente por parte de algunos gobiernos, que en este caso coincidían que eran del Partido Popular porque fue en las dos comunidades en las que hubo incendios. Pero si llegan a ser del PSOE, tendríamos que valorar también la gestión autonómica que se hizo, porque es una gestión autonómica. Tampoco ahí vamos a encontrar al PP. Y yo de verdad creo que si van a estar así hasta que termine la legislatura, tienen mucho más que perder de lo que ganan. Porque al final este discurso los ciudadanos llevan escuchándolo meses. Es todo el tiempo lo mismo. Y yo creo que están, decía Javier, ha empezado moderado. Hombre, ya se quedó tranquilo Feijóo con el story de Instagram de hace unos días, poniendo me gusta la fruta, insinuando que estaba insultando al presidente del gobierno. Ya saben todos los espectadores lo que significa. Quiero decir que moderación. No, he dicho menos acritud. Sí, menos acritud. En el Congreso ha disimulado. Pero quiero decir, Tellado, como decía antes Alan, hablando de una fosa en la que cavar una fosa para enterrar al gobierno que nunca debería haber existido, dijo el otro día. Es decir, el Partido Popular está echado al monte esta legislatura. Yo, o sea, más que agrio o moderado, lo que creo que estaba poco engrasado. Lo digo porque es que esto los espectadores tienen que saberlo. El minuto está muy tasado el tiempo que tienen en la intervención y a Feijóo le cuesta mucho terminar la preparación, la pregunta que tiene preparada. Y como decía Silvia, yo también estaba consultando precisamente al equipo de Feijóo si nos podían explicar cuál era la última frase, que era tiene miedo, en esa retahíla que le estaba diciendo de todo lo que tiene miedo, a que usted mismo acabe en el juzgado, que yo creo que era la frase de la intervención y que no la hemos escuchado nosotros, pero que no lo ha escuchado nadie que no estuviera dentro del hemiciclo o en las cabinas de los periodistas. A ver, a mí tampoco me sorprende nada. Yo creo que el PP, y sí coincido en que le cuesta mucho dar con la tecla, es verdad, le cuesta mucho dar con la tecla. Yo creo que además las bases del Partido Popular están muy ansiosas en gran medida porque el PP les lleva prometiendo unas elecciones que no parece que se vayan a celebrar, y en la pugna que hay constante con la derecha, efectivamente es muy difícil ganar, porque tú a Abascal nunca le vas a ganar a Duro. Superar, claro. Por mucho que realmente luego salga Tellado, haga unas determinadas declaraciones, pero luego a la hora de la verdad eso es muy complicado. Y sí pienso que la derecha, aunque esté muy lejos de Vox de dar el sorpaso, que yo creo que Toni se refería a las encuestas en las que Vox está en auge, pero hay una pugna evidente que al PP le agobia y que le condiciona a la hora de enfrentarse al gobierno. Sí, el inicio de Feijóo ha sido la ensaladilla habitual, pero fiando casi todo a lo que hagan los jueces, o lo que después se traduzca de lo que hacen los jueces en algunos medios de comunicación afines, que parece que no tienen como posición propia de la oposición, sino que simplemente abren el periódico ese día, ven a ver qué ha dicho tal juez o cual juez, y hoy el juez Peinado va a citar a la mujer del presidente del gobierno y lo utiliza para hacer oposición. Pero más allá de eso, no hay propuesta, no hay proyecto de país, no hay qué piensa el Partido Popular sobre X, y cuando hay qué piensa el Partido Popular sobre X, es como hoy, que te van a votar en contra de la reducción de la jornada laboral. Entonces, claro, se queda medio cojo. Y cuando hablaba de miedo, el líder de la oposición, hombre, miedo hay, pero en sus propias palabras, cuando lo que hace es posicionarse, lo estaba diciendo ahora, respecto a todo lo que ocurre con el aliento de Santiago Abascal en la nuca. Ese es el verdadero miedo que le lleva a hacer pues, lo que hemos estado contando, este tipo de declaraciones completamente alejadas de lo que debería ser un partido de Estado. Pero bueno, se han decidido ese camino, que lo sigan transitando, pero tienen el ejemplo de lo que ha ocurrido en todos los países de Europa y del mundo cuando la derecha más moderada se pliega a la extrema derecha, que ha ganado en todos la extrema derecha. Vemos a Meloni, vemos a Le Pen, vemos a Donald Trump con el Partido Republicano. Bueno, pues no sé, igual Feijóo considera que tiene algo especial, una luz brillante particular que va a hacer que esta pelea la gane él. Pero me da la sensación de que no, sinceramente. Toni, ¿tú qué crees? ¿Puede ser fructífera la estrategia de oposición del Partido Popular? Yo creo que puede ser sobre todo pan para hoy, pero hambre para mañana. Es decir, un partido de oposición creíble no puede sobreactuar. Y la sensación que estamos teniendo todos es que está actuando el PP por encima de lo que sería su rol tradicional para intentar taponar una fuga a la derecha. Y eso es verdad que no está pasando solo en España. Es decir, en diferentes países los partidos clásicos de derecha se están viendo arrastrados por formaciones que a su derecha van al alza. Pero claro, eso
te resta centralidad, y recordemos que en España ha habido clásicamente una parte muy importante del voto que ha decantado mayorías entre PP y PSOE porque han tirado por uno o por otro partido dependiendo de quién les ofrecía más opción de gobernabilidad, de centralidad, y eso ahora mismo el PP lo está perdiendo ya hace un cierto tiempo. Acaba de entrar en este plató Aitor Esteban, presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV. Señor Esteban, bienvenido, egunon. Es que ricasco, muchas gracias. Justo estábamos hablando aquí, mientras estaba comentando Toni Aira, me gustaría saber, si viendo la sesión de control al Gobierno, así en un miércoles como hoy, sí, no sé si lo echa usted de menos o dice, ¡puf!, menuda de la que me he librado. La sesión de control, menuda de la que me he librado. Sin duda. Sí, porque, bueno, siempre hay alguna pregunta y respuesta interesante, pero es la excepción. Bueno, yo creo que todo el mundo puede adivinar qué es lo que va a decir uno y va a decir otro, porque en realidad no hay un diálogo. Buscar es... Yo suelto mi pequeño mitin y yo también, ambos hacen lo mismo. Claro, lo primero que se ha colado, justo en la intervención de Feijóo, que ha tardado 3 segundos en sacarlo, era el hecho de que se le va a abrir juicio oral al fiscal general del Estado. ¿Usted cómo ve el caso? Pues yo la verdad es que lo estoy siguiendo con cierta sorpresa, ¿no?, cómo están evolucionando algunos casos judiciales, ¿no? Hombre, yo creo que ahora ya todo el tema está embrollado, en el sentido de que nadie se acuerda cómo comenzó esto, y cuál es el origen, y quién ha cometido el delito. Me sorprende también, sinceramente, que además se ponga una fianza como la que se ha puesto, cuando tampoco hay unos indicios muy claros, evidentes, de que haya una culpabilidad directa del fiscal. Eso habrá que probarlo después, etcétera, pero... ¿no? Entonces, no lo sé, pero hay alrededor curiosamente, Ayuso, y supongo que será habilidad de Miguel Ángel Rodríguez, quizás, ¿no?, pero suele suceder que hay muchas veces tinta de calamar. Acuérdese del caso del Mascarillas, el hermano de Ayuso, ¿no? Fue el final de Casado. Casado hizo un movimiento y eso es lo que inició que al final dejara de ser el líder del Partido Popular, ¿no? Y ahora también, bueno, pues este otro asunto y desde luego tinta de calamar, ¿no? Yo creo que al final, y también en otros casos que tenemos sobre la mesa, al final la ciudadanía pierde verdaderamente la perspectiva de qué es todo, cómo ha comenzado y qué es lo que ha pasado y qué es lo que está haciendo cada actor. ¿Usted cree que hay algunos jueces que están haciendo política? Bueno, yo creo que, a ver, ideología tiene todo el mundo, y también los jueces, las juezas, pero cuando lo llevas creyendo que tienes una determinada misión, pues hombre, puede haberlo, claro que lo ha habido siempre. Lo que pasa es que normalmente los grandes partidos del Estado nunca lo han sentido. Pero bueno, otros más pequeños pues sí que ha habido desde luego casos, ¿no? Y a mí me parece que con todo el tema del proceso se dio vía libre a que desde la judicatura se arreglara lo que desde la política no se quiso arreglar a través de diálogo, etcétera. Se dio una luz verde y yo creo que, bueno, que a partir de ahí, digamos, ha habido una cierta interpretación en un sector judicial de que ellos también están allí para defender de determinada manera, de la manera que ellos piensan que es la correcta, al Estado. Vamos a hablar de política, señor Esteban. Usted ha advertido literalmente de una mayoría negativa. ¿Cómo condiciona, primero, esa mayoría negativa qué es y cómo está condicionando la estabilidad del Gobierno? Bueno, una mayoría negativa es que es más fácil llegar a un acuerdo para ponerse en contra de las propuestas del Ejecutivo que a favor, ¿no? Y esa mayoría negativa está conformada, en primer lugar, por el propio Podemos, que no lo oculta, ¿no? Y que su objetivo es, si pudieran unas elecciones, que lo fueran cuanto antes, supongo una particular consumar, ¿no? Claro, aquí con que se mueva un único partido político hay una mayoría negativa, porque PP y Vox suelen coincidir y bueno, pues con Podemos ya tienen, ¿no?, esa fórmula. Pero además, bueno, digamos que hay una cierta inestabilidad en ese grupo de partidos que apoyaron la investidura y porque, bueno, yo siempre dije desde el primer día, creo que a un gobierno, si se le da la confianza, si se dice que, bueno, vamos adelante con la investidura, lo que hay que darle por lo menos es un presupuesto. Bueno, hay partidos políticos que han tenido claro que ni siquiera querían dar eso, ¿no? Bueno, entonces estamos en una situación complicada, además en una
en un punto de la legislatura yo creo que diferente, ¿no? Porque me parece que sí, yo creo que se abre una nueva etapa. ¿En qué sentido? Bueno, yo creo que el caso Cerdán y muchas cosas que han ocurrido últimamente hacen que todos los partidos y luego la inestabilidad de muchos de los socios parlamentarios hacen que todo el mundo se mire unos a otros, ¿no? Y como, hombre, el presidente también es un hombre de sorpresa. Recuerden que las últimas elecciones fueron elecciones municipales, yo no tengo por olvidarlo, y a las 9 de la mañana o un poquito antes nos anunció que ya convocaba las generales, ¿no? Y en pleno verano. Entonces, yo creo que entramos en una fase, y además no sabemos cómo van a evolucionar algunos casos, me refiero al caso Cerdán, etcétera, etcétera, en el que todo el mundo está mirando y dice, oye, no sabemos qué es lo que va a pasar. Y por lo tanto, aquello que podía ser al principio, yo lo tengo muy claro. Yo creo que al principio de la legislatura, y yo creo que nosotros hemos sido un ejemplo, intentas dar un apoyo al gobierno y tragas con cosas también que igual tampoco te gustan, pero dices, oye, mira, esto es muy complicado, ideológicamente esto es muy diverso, unas seremos nosotros, otras serán los otros los que tengan que ceder. Hay otra gente que no lo ha entendido así, que cree que lo suyo siempre es. Pero es esa la actitud, ¿no? Bueno, yo creo que entramos en una fase en la que todo el mundo, y nosotros vamos a intentar que haya un presupuesto, lo van a presentar, nosotros vamos a intentar colaborar, etcétera, pero tenemos una serie de acuerdos que nosotros queremos ser leales con el gobierno, pero también el gobierno tendrá que responder, ¿no? Y luego tampoco podemos tragar con esos decretos leyes ómnibus, que va de todo, que hay cosas que no estás en absoluto de acuerdo, pero bueno, es que si no, esto otro también sale y al final, bueno, pues al gobierno vamos a apoyar. Bueno, pues yo creo que esa época se ha acabado. O sea, esto de los decretos leyes que va todo y hay cosas que no estás de acuerdo, porque creo que a partir de ahora, ante esa incertidumbre, los partidos políticos vamos a ir afirmando y señalando más nuestras características ideológicas propias. Y eso trae, bueno, pues otra forma de funcionar. Yo lo veo así en este momento. ¿En qué punto están las negociaciones entre el Gobierno y el Partido Nacionalista Vasco en este momento sobre los presupuestos? No hemos hablado todavía de los presupuestos, pero yo entiendo que ya lo manifestó el presidente, que lo van a presentar, y nosotros hemos dicho públicamente más de una ocasión que nosotros vamos a intentar que salgan y que vamos a intentar colaborar, ¿no? Hablamos ya en su momento, no lo cerramos, había cosas que ya tenemos habladas, pero todavía hay que discutir de más asuntos, y tampoco sé cuáles van a ser los posicionamientos del resto de los partidos políticos y cómo vamos a ver finalmente ese presupuesto de manera global, pero nosotros creo que habría que intentarlo. Ahora bien, yo tampoco soy optimista, se lo digo sinceramente, no por nosotros. Pero bueno, yo, por ejemplo, con Podemos tengo muchas dudas, tampoco sé cómo va a reaccionar, digamos, las bancadas catalanas y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, y se va a producir una votación en el Congreso, se votan las enmiendas a la totalidad para la reducción de la jornada laboral, que todo apunta a que no va a salir. Sí. ¿El Partido Nacionalista Vasco mantiene su apoyo a la reducción de la jornada laboral? Nosotros lo que dijimos era que no estábamos de acuerdo con algunos aspectos y que creíamos que había que hacer cambios, pero que lo íbamos a hacer a través de enmiendas parciales. Digamos, en el espíritu general estamos de acuerdo, porque además ya hay pues un número muy importante en el caso de Euskadi, que ya se cumple, digamos, sin que necesidad de que haya una legislación. Y por lo tanto nosotros nos vamos a oponer, o nos opondríamos a las enmiendas, a la oposición frontal de una enmienda total, pero nosotros sí que iríamos luego a hacer enmiendas parciales, porque creemos que hay que hacer un decalaje, creemos que el pequeño comercio, la pequeña industria, etcétera, etcétera, necesita bueno, de medidas un poco más adecuadas y adaptadas en el tiempo, y que esto no se puede hacer como si fuera, digamos, algo para todo, un café para todos, y que todos pueden encajarlo perfectamente. No es así. Incluso hay riesgo de que haya algunos pequeños comercios, etcétera, etcétera, que pudieran cerrar, y eso yo creo que lo tenemos que contemplar. Uno de los asuntos que está en el debate político estas semanas es la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas, que en el caso de Euskadi no le afectaría, ¿no? Bueno,
No nos va a afectar, pero nosotros asumimos la parte correspondiente del 624 a la deuda del Estado. O sea, que aquí es que muchas veces toman decisiones unilaterales, pero nosotros tenemos que contribuir en ese. Lo que ocurre es que es como el Gobierno lo ha hecho, bueno, pues digamos de una manera unilateral. El FLA en su momento, bueno, se aprobó por el Congreso, etcétera, etcétera, pero bueno, ahora dice, no, pues asumimos lo que no puede tener ese efecto en el resto de las comunidades autónomas y por lo tanto no va a tener efecto en cupo, pero si no hubiera ese acuerdo, evidentemente también nos afectaría, claro. ¿Usted cree, señor Esteban, que hay desigualdades entre los regímenes financieros de las comunidades autónomas? Bueno, yo la verdad es que no conozco exactamente las interioridades de las finanzas valencianas o gallegas o extremeñas, no lo sé, ¿no? Pero parece evidente que hay unas tensiones que se vienen manteniendo durante muchos años y que no ha habido gobierno de ningún color que haya sido capaz de hincarle el diente verdaderamente, porque entre sus propias filas tiene contradicciones, ¿no? Pero bueno, yo supongo que ese tema de la financiación de régimen común va a haber un momento que se tendrá que efectivamente que abordar, ¿no? Más allá de luego el tema propio de Cataluña, ¿no? Un par de cuestiones más, señor Esteban, antes de abrir esta conversación a los compañeros. El Partido Nacionalista Vasco va a retomar en torno a otoño el debate sobre el nuevo estatus de autogobierno vasco. ¿Qué expectativas manejan ustedes? Bueno, estamos hablando entre partidos, ¿eh? Y claro, lo que nos gustaría es primero llegar a un acuerdo amplio en Euskadi y a partir de ahí, bueno, pues en su caso traerlo, ¿no? A Madrid. Para eso también hace falta que en esas conversaciones, bueno, se sea consciente también en Madrid de cómo van avanzando y que esos acuerdos estén, bueno, pues digamos bastante maduros, ¿no? Para que luego aquí no vengamos otra vez en una situación en la que tengamos que retomar todo, incluso una confrontación por no coincidir las mayorías, etcétera, etcétera. Entonces lo estamos intentando hacer así. Yo creo que es conocido que hay conversaciones entre Partido Socialista, Bildu y nosotros hablando de este tema, pero bueno, todavía hay mucha tela que cortar y primero toca Euskadi, ¿no? ¿Y ve posibilidad de acuerdo con ellos? Yo creo que puede haberla, sí. Pero esto, a ver, aquí hay una cosa clara. O se cierra todo o no hemos cerrado nada. Entonces, en algunos temas ya hay acuerdo, pero aquí hay que cerrar todo. ¿Vamos a ser capaces de hacerlo? No lo sé, no depende solo de nosotros, ya veremos.